Ese bastión de herejía ha desaparecido. ¡Desaparecido! Ese caldero hirviente, lleno de sacrilegios, por fin está limpio. Hoy, hermanos y hermanas, la niebla invade las calles de Far Harbor, gracias al átomo y a su ayudante. Un alma llena de valor, devoción y entrega. Es de los nuestros. Recordad este momento, porque gracias al átomo y a su ayudante empieza una nueva era, la nuestra. ¡Gloria al átomo! ¡Gloria al átomo! Cuando la Gran Guerra estalló, muchas sociedades empezaron a reconstruirse de la forma en la que ellos imaginaban. Muchas tomaron el pasado como una imagen del futuro que querían. Otras renegaron del pasado y empezaron a concentrarse en el futuro. Pero una buena parte empezaron a concentrarse en sectas, adorando cosas que para nuestro mundo no serían signos de adoración, como por ejemplo un presidente o incluso una marca de refrescos. Pero la más curiosa de todas estas sectas es una que adora la radiación: la Iglesia de los Hijos del Átomo. Es más que nada un grupo de personas excepcionalmente extrañas, que sirve como un excelente ejemplo de los temas de la franquicia de Fallout. Como tal, adoran las propiedades creativas y mutativas de la radiación, a quien han personificado como átomo, y aspiran a abrazar la visión eterna para crear nuevos mundos enteros y estar con su Dios en paz eterna. Ven a los necrófagos, las personas mutadas y deformadas por el átomo, como sus elegidos y bendecidos. Los primeros registros conocidos de ellos los muestran comenzando como un pequeño culto de bichos raros e inofensivos en la ciudad de Megaton, en Yermo Capital, que veían la bomba nuclear sin estallar en el centro de la ciudad como un altar a su dios, Átomo. En el siglo XXII, un joven llamado Cromwell llegó a Megaton y se unió a la iglesia del átomo. Con el tiempo, fue elegido como confesor. En 2278, surgió una facción disidente conocida como los Apóstoles de la Luz Eterna, que se separaron de la iglesia junto con algunos seguidores, estableciendo una nueva congregación en Springvale. Los apóstoles distribuían agua bendita contaminada con radiación y difundían panfletos en Megaton, buscando expandir su propia interpretación de su fe. Entre 2250 y 2270, quizás por la pérdida de poder en la región de Yermo Capital, bajo la dirección de Cromwell se creó una expedición. Un grupo de hijos del átomo abandonó Megaton y se dirigió hacia el norte, llegando finalmente a la isla de Far Harbor, en Boston. Entre los expedicionarios están dos hombres encargados, que son conocidos simplemente como Martin y Tectus. Es probable que de acá otros miembros de Megaton se trasladaran al cráter del átomo en el mar resplandeciente, el punto cero de las bombas durante la Gran Guerra. Otros se asentaron más adentro de la Commonwealth, pero estos eran más y más fanáticos, hasta el punto que atacaban a la gente con armas radioactivas como parte de sus campañas de reclutamiento, argumentando que quienes sobrevivieran a esto serían inmunes a la radiación y por lo tanto debían unirse a su culto, mientras que quienes morían por envenenamiento por radiación no estarían entre los elegidos del átomo. Aunque inicialmente los hijos del átomo fueron tolerados por los habitantes de Far Harbor al llegar, fueron expulsados cuando la niebla radioactiva que asolaba el pueblo comenzó a invadir los asentamientos humanos, siendo culpados de fortalecerla con su presencia, encontrando un nuevo hogar en un submarino nuclear oxidado al cual llamaron el núcleo. En 2287, las tensiones aumentaron cuando el hermano Andros fue asesinado por los habitantes de Far Harbor, tras proclamar que la niebla era un castigo divino. Esto debilitó la autoridad de Martin, quien luchaba por mantener la paz entre su secta y la comunidad de la isla. La situación empeoró y eventualmente Martin desapareció sin dejar rastro. Esto fue aprovechado por su segundo al mando, Tectus, que descontento por el liderazgo de Martin tomó su puesto como sumo confesor. Bajo su liderazgo, la iglesia se volvió cada vez más paranoica y represiva, tratando a los disidentes como herejes y estableciendo pruebas de lealtad para asegurar la sumisión total de sus seguidores. En la Commonwealth, la situación no fue mejor. En 2286 llegó un señor de la guerra cráter conocido como el último hijo del átomo, proclamándose como el último profeta elegido por el átomo. Afirmaba haber sido alumno del gran confesor Cromwell, pero fue exiliado por blasfemia.
algunos de los seguidores de Cráter se unieron a él y formaron la base de una nueva secta. Isolda, la madre de Cráter, atormentada por su fracaso en proteger a sus fieles, envió a su hija para esperar al último hijo. Sin embargo, él la capturó, sometiéndola a crueles experimentos genéticos, transformándola en un gigantesco necrófago brillante, conocido como el Gran Resplandeciente. El último hijo descubrió el centro de investigación Weathery, un antiguo laboratorio de Vault-Tec bajo una iglesia católica. Allí encontró una cámara subterránea que llamó la Ciudad del Átomo, dominada por un obelisco de obsidiana. Con el poder de la ciudad, creó una nueva servoarmadura conocida como la AT-0M, también conocida como Atom, que le otorgó la capacidad de controlar la mente de la gente cercana. Con su nueva fuerza consolidó una milicia y lanzó una campaña de terror en la Commonwealth. La religión de los hijos del átomo se centra en el epónimo átomo y en la idea de que dentro de cada masa atómica de toda la creación existe un universo entero. Toda su fe se basa en gran medida en una interpretación errónea de la estructura del núcleo. En términos generales, creen que cada átomo contiene su propio universo y que la división de ese átomo a través de la fisión nuclear, también conocida como división, crea dos universos completamente nuevos. Por lo tanto, la radiación es a sus ojos una fuerza nutritiva y positiva que representa el poder creativo del átomo, y lo veneran por cómo puede cambiar y transformar algo o alguien para mejor. Los hijos creen que fue el átomo el que causó la Gran Guerra. Para ellos, la detonación nuclear representa la creación y unificación en el resplandor del átomo, la radiación. Por el contrario, creen que la población humana superviviente son los hijos perdidos del átomo. Eran aquellos que él consideraba indignos de ser divididos. Como tal, le rezan para que sean considerados dignos a sus ojos de ser divididos. Ven el envenenamiento por radiación, que la mayor parte de yermo comprensiblemente ve como una amenaza aterradora e invisible, como un camino sagrado enriquecedor hacia la salvación espiritual por parte de su Dios. Pero acá está la cosa, puede que su Dios sea real. A ver, déjeme me explico. La ciudad enterrada o la ciudad del átomo, lo más probable es que ni siquiera fuera una creación humana, o una ciudad devastada por la Gran Guerra. Era una antigua cámara virulenta debajo de Massachusetts, mucho más antigua que la civilización humana, y los seguidores del último hijo creen que el átomo la destruyó originalmente. El obelisco a la ciudad es muy similar al de Ut-Quertot de Fallout 3, un personaje mítico reverenciado como una entidad sobrenatural por algunos en el yermo. Esto se ve reforzado porque la mayoría de sus miembros son completamente inmunes al envenenamiento por radiación. La teoría que su Dios pueda ser real se ve más aún reforzada por otra razón, y es que aunque pueden sentir sus efectos, son inmunes a esta, y la Hermandad del Acero los ha estudiado atentamente para encontrar la razón de esto, sin éxito. Esto implica que hay algo más en su inmunidad que lo biológico y científico pueda explicar. Algunos no poseen esta inmunidad a la radiación, por lo que deben tomar medidas para sobrevivir, como purgarse regularmente con Radaway. Los nuevos conversos pasan por una prueba de fe al beber agua bendita o agua de resplandor, que elimina a los más débiles. Aquellos no inmunes que vienen en el núcleo ven esta purga como una necesidad o incluso una forma de penitencia. Puede que se oculte por el hecho de que hablan continuamente en prosa púrpura, ya que son propensos a mitificar su entorno. Por ejemplo, usan el nombre de la franquicia local de eliminación de residuos de los hermanos Yalber como el lugar de descanso sagrado de los hermanos Yalber, y que mucho que lo que digan esté oscurecido por giros religiosos, pero en un nivel completamente técnico. Se ha demostrado que en realidad tienen un conocimiento bastante decente de la tecnología nuclear, y también son muy buenos ingenieros y mecánicos. Incluso se menciona que fueron vitales en los primeros días de la construcción de Megaton, ayudando a forjar los muros protectores de la ciudad, con la única condición de que no se tocara la bomba, sin explotar en el centro de esta. Los hijos del átomo ven las visiones que son el resultado del envenenamiento por radiación como visiones de su Dios. Buscan constantemente descifrar estos mensajes divinos que creen recibir a través de sueños vívidos y alucinaciones, los cuales interpretan como susurros de resplandor del átomo. Lo curioso de esto es que muchas de estas visiones dan información de la vida real. Según sus creencias, por ejemplo,
Existen diferentes mensajeros del átomo. La más venerada es la Madre de la Niebla, una figura envuelta en una niebla oscura y humo que anuncia eventos importantes. Fue de hecho ella quien guió a los hijos del átomo al núcleo, después de ser desterrados de Far Harbor. Además de la Madre, otros mensajeros menores pueden transmitir revelaciones, como un ciervo verde, que algunos consideran un presagio de advertencia o cambio. La Iglesia no tiene el mismo tipo de jerarquía estrictamente organizada que se ve en la mayoría de religiones, sino que está organizada en una serie muy descentralizada de sectas que trabajan individualmente y por lo general no se comunican. Cada secta opera de manera independiente y está generalmente dirigida por un líder que ostenta el título de confesor o madre, padre resplandor. Estos líderes a menudo son considerados profetas dentro de sus comunidades, teniendo la capacidad de emitir mandamientos a voluntad, y en algunas sectas su autoridad es prácticamente absoluta. Pueden incluso crear inquisidores, dándoles máscaras que representan esa autoridad para cazar herejes, aunque esto no es común. Desafortunadamente, esto hace que sea relativamente fácil que las sectas individuales sean dominadas por aspirantes a tiranos. El grupo en Megaton es completamente pacífico y se concentra simplemente en irradiarse y devorar a una bomba nuclear como un objeto sagrado. La doctrina de la mayoría de facciones de la Commonwealth implica difundir violentamente las bendiciones del átomo con armas radioactivas, con una secta adorando un resplandeciente, un necrófago salvaje super irradiado, como una señal del átomo, mientras que los del mar resplandeciente simplemente quieren vivir en lo que ven como Tierra Santa. Los de Far Harbor son generalmente pacíficos, pero han entrado en conflicto con los nativos de la isla por su uso de condensadores de niebla, ya que la Iglesia considera que la niebla radioactiva que rodea la isla es sagrada. La iconografía de los hijos del átomo se basa en diagramas científicos de la preguerra mal interpretados que representan átomos o partículas con sus órbitas. Sus feligreses incluso tienden a tatuarse la cara con varios diseños que consisten en círculos, que evocan visualmente conceptos como la radiación y la órbita de partículas subatómicas. Sus estandartes, armaduras y tapices comparten este diseño, y los círculos ocasionalmente se alinean de tal manera que forman un símbolo simétrico que se asemeja a un ojo. Los seguidores del átomo suelen vestir harapos que quizás simbolizan un estilo de vida ascético. Dan poca importancia a las posiciones mundanas y por lo mismo se preocupan poco por la calidad de su equipo. Para protegerse, emplean armas de todo improvisadas o pistolas gamma improvisadas, usando principalmente armas radioactivas, como el rifle de rayo. Cuando es el momento de luchar, usan lo que llaman simplemente como fanáticos o silos, que son los soldados de la iglesia. Suelen ser antiguos mercenarios, saqueadores o cualquiera con experiencia en combate, que se haya convertido en la fe y operan bajo el mando de un gran fanático. El gran fanático normalmente tiene un delegado encargado de garantizar la actitud de otros fanáticos. Algunos de esos fanáticos incluso pueden ganarse el título honorario de cruzado. Ven los vehículos del viejo mundo y la tecnología de la preguerra como algo que los atrae, porque funcionan con energía nuclear. Ven la energía nuclear de antes de la guerra como la forma en que la humanidad atrapó los dones del átomo en bobinas de cobre, y que la gran guerra ocurrió cuando sus profetas se encargaron de que los vínculos del átomo se rompieran. La gran mayoría de gente en el yermo consideran a los hijos del átomo como unos lunáticos sin sentido, que adoran una fuerza especialmente mortal que los puede matar a ellos y a todos los que se acerquen a ellos. Sin embargo, hay muchos en los hijos del átomo que no tienen realmente una explicación. ¿Existe realmente una entidad en la radiación? ¿Una entidad que controle la radiación? ¿Que es el representante de la radiación en el mundo físico real? Y si es así, ¿cómo da esas visiones a sus seguidores? ¿Cómo les da información del futuro y de imágenes a través de la radiación? ¿Y cómo los ha hecho inmunes a la radiación, exponiéndose a esta sin matarlos? Pero díganme ustedes, ¿qué piensan de los hijos del átomo? ¿Realmente creen que su Dios exista? No olviden darle like, suscribirse y argumentar de qué otro tema les gustaría que habláramos.